Bienvenidos nuevamente a este podcast Amique. Ya estamos de vuelta con la tercera temporada. Nosotros ya teníamos muchas ansias de grabar nuevamente, de estar con ustedes. Ojalá que les gusten estos temas. Amique, un episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, como ustedes saben, el padre Joel se fue a una nueva misión, a trabajar en el seminario en León, y pues ahora quedamos los tres, pero con mucho gusto pues preparamos estos temas y conversaciones. Y le mandamos un saludo al padre Joel. Saludos, lo extrañamos. Bien, comenzamos con los 23 minutos. Hoy vamos a hablar sobre la confesión. ¿Qué entendemos, padres, por confesión en la Iglesia Católica? ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos al perdón de los pecados. Yo creo que todos podemos tener esa experiencia de que somos pecadores, de que hemos fallado. Tenemos muchas cosas buenas, sin duda alguna, pero también sabemos que hay cosas malas en nosotros, que hacemos cosas malas. No tanto que somos malos, sino que hacemos cosas malas. Y siempre hay que pedir perdón, necesitamos de ese perdón. Entonces es, sin duda alguna, el perdón de los pecados, la primera cosa, cuando hablamos de confesión. El sacramento que perdona los pecados, ¿no? Este sacramento que está destinado a la misericordia de Dios, y eso es precioso, precioso, precioso. Es un regalo que tenemos enorme. No es algo que la Iglesia nos impone, sino es algo que la Iglesia nos regala por gracia de Cristo. Y hay algunas objeciones de algunas personas, incluso pues de algunos católicos, ¿no? Que dicen, ¿por qué ir a confesarnos? ¿Por qué ir con una persona si la Biblia nunca dice, ¿no? O sea, por ejemplo, el bautismo, si vemos que Jesús fue y se bautizó, dijo, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nunca dijo, vayan y confiésense con un sacerdote. ¿De dónde saca eso la Iglesia? Pues Jesús muchas veces sí nos dio en la Biblia esa misión. O sea, por ejemplo, en Juan, en los últimos capítulos nos dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Yo creo que más claro no puede ser. Uno puede citar a otras muchas partes también del Antiguo Testamento, puede citar incluso los ritos litúrgicos que tenían los mismos judíos, donde había una confesión pública de los pecados, donde el famoso Yom Kippur, que era el día de la expiación, donde enviaban incluso a un chivo expiatorio, por eso se llama chivo expiatorio, al desierto para manifestar precisamente esos pecados que se van. Pero lo más claro, Jesucristo nos está mandando a sus sacerdotes, a quienes los perdonen los pecados, les quedan perdonados. También se ve que en las primeras comunidades cristianas, Santiago, si no me equivoco, en el capítulo 5, dice, no, confiénsense mutuamente en los pecados. Como que ya desde el inicio se ve esta necesidad de confesarse. Y creo que todas las religiones tienen ese sentido de un sacrificio que tiene que perdonar los pecados. Entonces es algo que está muy metido en nosotros, y Dios sabe que necesitamos pedir perdón y sobre todo recibir perdón. Y por eso creo que en la confesión se hace esto muy real. Porque yo le puedo pedir perdón a Dios en una oración y yo creo que sí, Dios me perdona, pero en la confesión estás seguro de que Dios te perdona. No es simplemente, espero que Dios me perdone. En la confesión estás seguro que Dios sí te perdona, ¿no? Con la absolución de los pecados. Justo usted ahorita mencionó la carta de Santiago que dice, confiésense unos a otros los pecados y oren entre ustedes. Ahí dices, bueno, ¿cómo sé que el haberle dicho a mi hermano mis pecados pues me perdonó, no realmente? Y por eso un poco como que la Iglesia fue diciendo como que hace falta un ministro, o en este caso el sacerdote, que te da la absolución, ¿no? No por el hecho de que yo diga el pecado quiere decir que el otro me dice, ya, bienvenido, ¿no? Entonces, no sé si sepan si en la Iglesia antigua ya había alguna de estas prácticas, si los sacerdotes desde el inicio, desde el primer siglo ya perdonaban pecados o algo así. No sé si tienen algún dato. Pues es que lo que nos dio Jesús es como un regalo que uno ha ido desenvolviendo poco a poco. O sea, no es que de repente ya tenemos todo lo que conocemos perfectamente estructurado, sino que pues las cosas van cambiando. Digo, un ejemplo muy, muy práctico ahorita y muy específico y muy doloroso es cómo se ha ido aceptando o cómo se ha ido asimilando ese mensaje de Jesús de no escandalizar a los pequeños. Y cómo se ha ido haciendo concreto y se ha ido desvelando, ¿no? Y eso es algo que la Iglesia sigue profundizando. Pero, por ejemplo, en la confesión, pues uno recibe el regalo de la confesión a través de Jesucristo, y poco a poco la Iglesia fue entendiendo lo que eso significaba con la ayuda del Espíritu Santo. Desde el inicio se ve que hay una confesión de los pecados, como dice el Padre en la Carta de Santiago, como en muchas otras ocasiones en la tradición de la Iglesia se ve, pero no se llega a
a la práctica que tenemos hoy, sino después de a lo mejor varios siglos, donde se fue profundizando, donde a lo mejor a veces era solamente una confesión en la vida. Entonces por eso tenías que esperar hasta el final para de verdad resistirlo. Pero poco a poco, sobre todo a través de los monjes irlandeses, se fue viendo esta práctica que conocemos el día de hoy como esta confesión que también se une a una cierta dirección espiritual. Algo que a mí me ha ayudado es reflexionar que las cosas preciosas necesitan de normas, ¿no? Necesitas, para cuidarlo, necesitas la norma. Lo importante es la cosa preciosa, pero también necesitas cuidarla de cierta forma. Y creo que lo precioso aquí es el perdón de los pecados, y poco a poco la iglesia fue viendo a través del Espíritu Santo y mucha oración y discernimiento, y quizás también a través de errores, fue buscando la mejor manera de hacerlo correcto, ¿no? De cuidar ese regalo y hacerlo bien, ¿no? Y creo que ahora, como se hace de una manera tan íntima, tan propia, y también el sacerdote sabe que nunca jamás va a poder decir absolutamente nada de la confesión, como que está muy bien cuidado ese regalo. Y sí creo que a lo largo del tiempo se va como que afinando más esas normas que cuidan esa cosa preciosa. Hay gente, ¿no?, que dice que la confesión se inventó en el año 1215, que hubo un concilio de la Iglesia, el Lateranense IV. Es ahí donde se norma o se pide que el católico, el cristiano, se confiese al menos una vez al año. Entonces, para algunos es de que, ahí se inventó la confesión. Pero como acaban de mencionar ustedes, ya se hacía antes. Había, por ejemplo, la confesión pública, pero era, por ejemplo, si tu pecado era público, si ya todos lo sabían, pues tenías que hacer penitencia pública. Y esto es lo que aparece mucho en los documentos, ¿no? Y, por ejemplo, el origen de las peregrinaciones a Tierra Santa o a tal iglesia, y que te llevaban meses, era público porque tu pecado era público. Sí. Entonces, tenías, o sea, hoy en día yo creo que hasta es más íntimo, más personal y menos público la confesión, porque no se tienen que enterar de que lo que estás haciendo quizás es penitencia. Antes, pues toda la gente se enteraba de tu pecado. O sea, la confesión uno a uno, como llaman confesión auricular, ¿no?, con el sacerdote, pues nos viene también a respetar nuestra privacidad que tanto valoramos el día de hoy, que en otros tiempos no se daba. No, además que recibes consejos muy buenos. Yo, de los mejores consejos que he recibido es a través de la confesión, porque también los padres nos confesamos y muy seguido. Entonces, uno recibe esos consejos preciosos, ¿no? Y el Espíritu Santo de verdad actúa ahí. Sí, me gusta una imagen de Cristo que tiene la mano extendida, pero tiene la herida, ¿no? De cierta forma, yo cuando voy a confesión y cuando estoy en confesión me gusta pensar en eso, ¿no? Que es ese Cristo que me tiende la mano porque he caído, porque he fallado, porque estoy en el suelo, estoy en el lodo, pero ahí está su mano herida, ¿no? Porque mis pecados sí causan un daño, no es indiferente, ¿no? Mis pecados ante Dios y ante los demás causan un daño, entonces la herida está, pero la herida está redimida, ¿no? Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, tiene esa mano extendida y te pide que la agarres. Y en la confesión es justo tomar esa mano y que te levante. Y después, vivir en gracia es, por así decirlo, va a sonar un poco cursi, pero es caminar de la mano de Jesús, ¿no? Ir con esa mano. Cuando pecamos, la volvemos a soltar, nos volvemos a caer, pero ahí está siempre esa mano que se vuelve a extender. Y en la confesión es ese agarre, ¿no?, de la mano, y caminar ahora de la mano de Jesús. Así me gusta ver la confesión a mí. Por sus llagas hemos sido curados, ¿no? Hemos sido curados. Por sus llagas, es a través de esa sangre que nos limpia y que nos redime, ¿no? Y que tenemos que agradecerlo profundamente siempre. De hecho, ese pasaje de San Juan, que si no me equivoco está en 21 o 23, según yo, es justamente ya resucitado. Sopló sobre ellos y que reciban el Espíritu Santo, a quien les perdone los pecados les quedarán perdonados, ¿no? Entonces es precisamente uno de los poderes que Jesús da a los sacerdotes después de su resurrección. Y de estos poderes, o sea, como usted ya decía, Dios nos da el poder, o le dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados, y la tradición de la iglesia, usted mencionaba, como que va estructurando, ¿no?, la confesión. Al inicio, pues que era una confesión en la vida. No sé si sepan el caso de Constantino, el emperador Constantino, que fue el que en el 313 dio el edicto de Milán y permitió que se practicara el cristianismo. Para muchos es escándalo porque él se bautizó justo antes de morir, ¿no? Y dicen, es que entonces él lo hizo por razones políticas, porque le convenía que todos se unieran en el cristianismo. Pero no era solo eso, yo creo, sino porque dicen, como no se practicaba tanto la confesión, entonces muchas personas esperaban hasta antes de morir para ser bautizados. O muchos se bautizaban como a los 20, 30,
Entonces se les borraban todos sus pecados previos, que es el efecto del bautismo, Ujú. y luego ya hasta antes de morir utilizaban su única confesión a la que tenían derecho, ¿no? Para que pues valoremos la confesión hoy en día, que podemos ir pues, todos los días si así queremos, ¿no? No que todos los días tengas pecados graves, ojalá, pero todos los días podemos acercarnos a recibir la gracia, ¿no? A recibir la misericordia de Dios, para valorarlo, no para abusar de la misericordia de Dios, ¿no? Yo sé que me dirán ustedes, pero yo les digo, cuando se vienen a confesar, quizás estoy aprendiendo también, entonces ustedes me pueden dar un consejo, pero yo les digo que lo importante de la confesión, obviamente sí hay que decir los pecados, ¿no? Pero lo importante no son tus pecados, sino lo importante es lo que Dios te está diciendo con el perdón de los pecados, ¿no? Te dice que tú eres más importante que tus pecados, que tú eres mucho más valioso que tus pecados, que Él te ama, que te perdona, que te quiere levantar, que te quiere hacer mejor. Pero como que a veces nos centramos más y por eso la gente se pone nerviosa, ¿no? Al día a confesar, porque es demostrar la parte más fea de ti. O sea, las cosas que a nadie le dices, se las vas a decir al sacerdote y obviamente a Dios a través de él. Pero me gusta como que darle el énfasis no tanto en esa fealdad, sino en la belleza de ese Dios que te perdona, que te ama y que te quiere ver de pie, caminando en la vida junto a Él. Es que cuando hay amor, hay deseo de reconciliación. Entonces, tiene que haber amor en nosotros para buscar esa sincera confesión, pero también Jesús, Dios, claro que nos ama infinitamente y claro que está deseando esa reconciliación. Y por eso se le llama también el sacramento de la fiesta de la reconciliación, ¿no? La fiesta del perdón, donde Jesús mismo celebra, donde Dios celebra, donde hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan la conversión. Sí, precisamente es lo que ya mencionaron, ¿no? Los otros nombres del sacramento. Yo creo que el nombre más común es confesión. Y sí, pues ya cuando vas a confesarte, estás haciendo el énfasis en confesar tus pecados, en la parte negativa. Pero yo creo que la iglesia está retomando más los otros nombres, como el sacramento de la misericordia, de la reconciliación o de la penitencia, y cada uno de estos nombres hacen énfasis en alguno de los aspectos de la confesión. Algunos necesitan mucho la penitencia, que la penitencia en sí tiene su propósito, ¿no? Normalmente, yo creo que los padres deberíamos aprender a dar buenas penitencias que ayudan a o sea, directamente al pecado que me confesó, no nada más de que reza un Padre Nuestro y ya estuvo, ¿no? Porque la penitencia te ayuda a corregir, digamos, el equilibrio que rompiste contigo mismo o en las relaciones con los demás o en tus relaciones con Dios. Y el nombre de penitencia como que se refiere a ese equilibrio que queremos, ¿no? Corregir y recuperar. El nombre de misericordia, como ustedes decían, pues vamos a recibir la misericordia de Dios. No voy a decir mis pecados también, pero voy a conseguir la gracia y la misericordia de Dios. Sí, es muy bonito también cómo en la confesión, al final, para la absolución, se dice, yo te absuelvo de tus pecados. Pero yo no, yo Adolfo, yo Israel, yo Juan Carlos, sino yo Jesucristo, así como yo te bautizo, como esto es mi cuerpo. Pero no podemos pretender que en la misa, cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, se está refiriendo a él, se está refiriendo a Cristo, porque uno actúa en persona Christi. Lo mismo en la confesión, y por eso es Cristo quien nos da esa misericordia, ese abrazo así, bien, bien bonito, bien apretado que Dios nos da para volvernos a recibir. ¿Cuál es su sentimiento, su impresión cuando a veces la gente viene a confesarse y realmente dices, híjole, yo soy más pecador, ¿no? Porque mucha gente realmente santa viene, ¿no? Y al final tú dices, yo te absuelvo, ¿no? En el yo de Cristo, pero sí. ¿Qué sienten ustedes como sacerdotes al momento de confesar? ¿Qué sienten? Pues sin duda mucha alegría. Yo creo que a mí me tocó una experiencia bastante fuerte en mi primera confesión que fuimos era Semana Santa. Recién ordenado sacerdote, hicimos un confesatón en un mall en El Salvador. Y estuvimos ahí confesando 2 horas y media. Y era como mi primera experiencia confesando. Y realmente ves la reconciliación, ¿no? De tantas personas con Dios que tanto lo necesitan. Y ver el cambio, ¿no? Cómo llegan y cómo se van es lo que más alegría me da. Simplemente si ves que el Espíritu Santo actúa, ¿no? En sus corazones, a través de ti, con unas pobres palabras, pero sí toca el corazón el Espíritu Santo. Y eso es lo que me causa más alegría, ver ese cambio de cómo llegan y cómo se van. Sí, yo espiritualmente pues siento también una gran alegría, pero también una gran pequeñez frente a lo que estoy haciendo. Y cuando la persona está hablando y te está diciendo a lo mejor alguna situación, alguna circunstancia, lo único que digo es, Espíritu Santo, pues ilumíname para que seas tú quien hables y no yo. Porque es muy hermoso cómo la gente expone su corazón ante el sacerdote. Y repito, no por ser Adolfo, Juan Carlos y Israel, sino por ser sacerdote. Entonces uno siente esa
indignidad, ¿no? Lo mismo que sentimos el día de nuestra ordenación, ¿no? Como, ¿quién soy yo para recibir esto? No soy nadie. Es Cristo quien lo hace, es Cristo quien lo regala y por eso es también una experiencia muy, muy bonita. Y humanamente, un gran cansancio, porque es agotador confesar, agotador. Yo creo que siento eso. Hubo un momento en el que me sentía, no sé, apabullado, ¿no? Porque llega gente de todas las edades y cada quien te habla de sus problemas, ¿no? Algunos del problema con el novio y la novia y te pones a dar consejos, ¿no? Si corresponde un poco de la relación. Y luego el señor que viene con problemas en su trabajo y la señora que viene a contarte lo que pasa en su familia, ¿no? Entonces como que tienes que saber dar un poco consejo de todo. No somos expertos en eso y no nos compete, ¿no? Pero a veces sí como que dar una directriz, ¿no? Y una vez, después de esas horas y horas de confesión, yo salí como... O sea, tiene que ser el Espíritu Santo el que hable a través de mí porque yo no puedo abarcar todos estos temas, ¿no? De hecho, cuando alguien estudia una carrera, no estudias todo. No hay todólogos. El sacerdote no es todólogo. Entonces decir, Señor, pues me pongo en tus manos a la hora de confesar porque pues yo no puedo... de mí no salen los consejos perfectos. Tienen que salir de parte de Dios. Tienen que venir de Él. Regresando al tema de que por qué confesarte ante una persona, a mí me gusta pensar de que todo pecado, al fin y al cabo, también es no solamente a Dios, pero también hacia tus hermanos, ¿no? Unos directamente, pero también el no poner a Dios sobre toda la cosa afecta a tu hermano, ¿no? Entonces, todo pecado afecta tanto a Dios como al hermano que tienes al lado. Por tu mal ejemplo, lo que sea, ¿no? Pero afecta a tu hermano. Y creo que el hecho de que no solamente le pides perdón a Dios, sino que también a un representante también de todos tus hermanos, hace esa reconciliación más real, ¿no? No solo con Dios, pero también con tus hermanos, porque los has ofendido. Entonces también el sacerdote es como representa toda la humanidad, de cierta forma, para que también la humanidad te dé el perdón a ti, ¿no? Que tanto lo necesitamos. Como que ver esa doble faceta, ¿no? No solamente Dios, pero también a mis hermanos, pedirle perdón a un hermano como yo, para que me perdone en nombre no solo de Dios, sino que también de mis hermanos. Sí, que además uno no se pone a confesar porque sea perfecto y sea mejor que tú. No, para O nada. sea, yo no, cada vez que me siento, no me siento con esa actitud, ¿no? O sea, cada vez que me siento a confesar, me siento totalmente con la contraria actitud, decir, ¿quién soy yo? Pues estoy aquí porque Cristo me eligió, porque tengo esa confianza, pero pues no porque sea mejor. Y ahí también creo que hay que enfatizar de que no podemos decir nada. No es que, ay, después el chisme que me contaron, no. O sea, no podemos decir absolutamente nada de la confesión. Es un lugar sagrado. Y, ¿no? Y una vez así, agarra la estola y te la echas como chal, ¿no? De que, a ver, cuéntame el chisme, ¿no? No estamos ahí para escuchar el chisme, estamos para escuchar confesión y lo que ahí se dice no sale de ahí. No sale de ahí. ¿Cómo hacer una buena confesión? ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? ¿Qué le recomiendan a una persona para una buena confesión? Pues aquí que acaba de estudiar teología, yo creo que nos puede ilustrar. Pues sin duda alguna el examen de conciencia es la primera parte, ¿no? Para hacer una buena confesión. Hay muchas formas de hacer el examen de conciencia para la confesión. Si buscas en internet cómo hacer un buen examen de conciencia para confesarme, encuentras buenas preguntas para hacer la confesión. A mí me gusta pensar en tres momentos: cómo he ofendido a Dios, cómo he ofendido a mis hermanos y cómo me he ofendido a mí mismo. Porque muchos de los pecados también son contra mí. Entonces, ver cómo he ofendido a Dios y quizás a algunos les ayuda a hacer una listita, a otros simplemente pensar y ver más las actitudes, depende de la persona. Entonces primero eso, hacer un examen de conciencia bien hecho, reconocer y después querer cambiar, ¿no? No es simplemente hacer un listado de falta, ir a confesarme y después sigo con lo mismo, ¿no? Sino que realmente querer convertirme, querer cambiar mi corazón, cambiar actitudes, cambiar quizás circunstancias de la vida, quizás dejar de seguir páginas de internet, quizás hacer cambios reales también. Que es lo que llaman propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Y luego pues ya irse a confesar, decir tus pecados al confesor, decir el acto de contrición y recibir la solución y tener ese propósito. Y cumplir la penitencia. Y cumplir la penitencia. Y la parte también del dolor de los pecados, ¿no? O sea, examen de conciencia, dolor de los pecados, y que de hecho creo que era Juan Pablo II que decía que uno de los mayores males de nuestro mundo es que se ha perdido la conciencia del pecado. Y sí lo ves porque pues a veces te llega gente con más de 20 años que no se confiesan, se sientan o se hincan y te dicen, padre, pues yo siempre procuro hacer el bien y no encuentro nada que confesar, ¿no? Y ahí, soy bueno. Y llega, bueno, pues qué bueno que seas bueno, pero yo en 20 años, pues algo tuviste que haber hecho. Y el problema es que no se dan cuenta de, pues eso, que se han estado lastimando o que han lastimado a su familia,
Entonces es la labor ahí del sacerdote en la confesión de, ok, vamos un poco a picar la conciencia para que se dé cuenta de que con nuestras acciones nos lastimamos a los demás, ofendemos a Dios. Es que yo creo que ahí está, o sea, la confesión es el sacramento del amor, como todos los sacramentos, pero esta de manera especial, no me voy a fijar en cuántas veces di escándalo, o hice escándalo, o cuántas veces hice una cosa abominable y horrorosa. Si lo hiciste, pues claro que confiésalo, ¿no? Pero hay que ir más allá. Me voy a fijar en todas esas veces, en todas esas pequeñas cosas donde no fui caritativo, donde no amé 100%. Y el amor, si no, que me digan los esposos, el amor está en los detalles. Cuando las esposas comienzan a descuidar los detalles, comienzan los problemas en el matrimonio. Si no hay detalles en el amor se enfría. Entonces, ¿cómo me puedes decir que incluso en una semana, cómo no he faltado con algunos detalles en el amor? Entonces, yo por eso cuando recomiendo el examen de conciencia, lo primero es pregúntate en qué he faltado al amor. O sea, ¿dónde no he amado del todo, el 100%? Entonces, el sacramento de la penitencia, de la confesión, no es venir a decir mis pecados peores, sino venir a darle una afinada al amor. Así como metemos los coches a afinarse, una afinada, como se afinan también las guitarras, bueno, una afinada al amor, porque a lo mejor estás un poquito abajo del do. Bueno, pues vamos a afinarlo, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Yo igual cuando la gente viene a confesarse, pues yo, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, de María Purísima, sin pecado concebida, ¿de qué le quieres pedir perdón a Jesús? Y algunas personas como que sí les choquea, ¿no? Les causa el shock de, pues es que vengo a pedirle perdón a Jesús. No vengo a decir pecados, vengo a pedir perdón a Jesús. Claro. Y sí noto que ese cambio le ayuda mucho a la gente, ¿no? Para darse cuenta de que pues, no es que rompí reglas, sino que ofendí a una persona, ofendí a Dios, ofendí a mi familia, a mis amigos, ¿no? Oye, ¿y por qué no se puede hacer una confesión virtual? Ahí por Zoom o por teléfono. Más sencillo, ¿no? No tengo que ir hasta encontrar al sacerdote, no está, le llamo por WhatsApp y ahí. Y vámonos. Y vámonos. A mí sí me llegaron, de hecho, ahorita que estuvimos en pandemia, pues, muchas peticiones, me imagino que a ustedes también. Pero pues algo que tiene la confesión es que debe ser personal, precisamente por el tipo de cosas que se están hablando, ¿no? Entonces, y de hecho pasa, por ejemplo, los que luego tienen sus clases por Zoom o en virtual, que alguien se les mete a media clase, ¿no? Y se las spoilea y les hace no sé qué bromas y cosas, o les pone imágenes. Imagínate que se te metan a media confesión y escuchan lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, por la privacidad de la persona, por la importancia del sacramento, siempre se requiere que sea personal, ¿no? Que sea ahí uno a uno. Sí, además es un sacramento, es decir, es un signo sensible de una gracia invisible. Entonces yo tengo que recibirlo personalmente, o sea, me lo tiene que conferir alguien porque es un signo sensible, el signo de sacerdote que se me está dando a mí. Pero también, no sé si lo va a preguntar después, pero está el tema de la contrición perfecta. O sea, que también durante la pandemia se nos preguntó mucho, ¿qué pasa con los que se murieron sin recibir la confesión? O sea, sin poder recibir eso. ¿Qué hace, no? Pues obviamente Jesús no es un tirano que me dice, si no te confiesas, te vas al infierno. Justo el día anterior de enfermarme no fui a misa porque tuvimos un partido, yo siempre voy a misa, pero no fui y al día siguiente me enfermé y ya no me confesé. No, pues tengo la contrición perfecta, que es pedirle a Dios desde el fondo del corazón, por amor, no por miedo, sino por amor, que me perdone los pecados. Sí. Pero pues claro, ahí está complicado lograr esa pureza de intención, pero cuando no se da, hay que hacerlo. O sea, cuando no se da la confesión, claro que Dios lo va a tomar en cuenta. Sí, efectivamente. Queda como medio minuto. Si quieren responder a la pregunta, algo que no deberíamos hacer en la confesión. Contar los pecados de los demás. Si no los míos. Bien, sí, era una pregunta importante, ¿verdad? En la confesión vamos a confesar nuestros pecados, no los de nuestra familia o los de los compañeros de trabajo. Muy importante. Bueno, esperemos que te hayan ayudado pues estos consejos, estas reflexiones sobre la confesión. Tú igual cuéntanos en los comentarios, por ejemplo, cómo ves la confesión o si algún consejo del sacerdote te ha ayudado o qué tipo de penitencias te han ayudado. Así también nos das ideas a nosotros de cómo ayudarte mejor. Padres, ¿tienen alguna frase con la que quieran resumir el día de hoy? Pues a mí me gusta, la confesión es volver a tomar la mano de Jesús. El Papa tiene ese verbo misericordiar. Déjate misericordiar por Jesús a través de la confesión. Y como reto, pues te invito, ve a confesarte esta semana si puedes y déjate tocar por la misericordia de Jesús. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.